Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 13, parte sexta, la filosofía del romanticismo. Capítulo 2, el romanticismo, 544, Schleiermacher, la dialéctica. Del sistema filosófico que Schleiermacher expuso en sus cursos universitarios y que dejó inédito, la parte más viva la constituyen la dialéctica y la ética. En la dialéctica, cuya exposición más completa es la de 1822, advertimos, por una parte, un intento implícito de polémica contra la lógica de Hegel. Por otra, el intento de devolver a esta disciplina el significado platónico originario. El estudio amoroso de Platón debió de sugerir a Schleiermacher esta tentativa, cuyo punto capital y máximo acierto es, por otra parte, la refutación del principio hegeliano de la identidad entre el pensamiento y el ser. La dialéctica es definida por Schleiermacher como el arte de conducir el discurso de manera que suscite representaciones fundamentales solamente en la verdad. En este sentido, la dialéctica tiene mayor amplitud que la filosofía, porque sus reglas son válidas para cualquier objeto, independientemente de su contenido filosófico. Por lo demás, la filosofía, en cuanto se ocupa inmediatamente de los principios y de la coherencia del saber, es necesaria la dialéctica y la condiciona en todos los campos. El carácter que distingue la dialéctica moderna de la antigua es su religiosidad. Para la dialéctica moderna, la unidad y la totalidad del saber son posibles solo en conexión con la ciencia religiosa de un ser absoluto. Tal conciencia es el supuesto previo originario de la dialéctica, la cual debe partir de un estado de diversidad y de conflicto de las representaciones entre sí, y debe llegar a la unidad y a la coherencia de las mismas. Pero apenas avanza desde su punto de partida hasta el final, desde la multiplicidad hasta la unidad, desde el conflicto hasta la coherencia, debe presuponer un saber originario y unas reglas originarias de combinación que deben ser consideradas como intrínsecas a todos los hombres y que la misma dialéctica debe aclarar y patentizar. Sobre este fundamento, la dialéctica tiene como fin fundamental la construcción de todo el saber en su coherencia. En este objetivo está implícita la eliminación de todo conflicto y la unificación del saber fragmentario en un todo coherente. Schleiermacher divide por ello la dialéctica en dos partes: la trascendental, que concierne al saber originario, que es la guía y la norma de la construcción del saber, y la parte formal que concierne a esta misma construcción, esto es, a las operaciones de división y unificación del pensamiento. Lo trascendental es entendido como condición del proceso dialéctico, es decir, como aquel saber originario que lo guía y que constituye su norma. Ahora bien, el saber posee dos caracteres fundamentales, uno subjetivo y otro objetivo. Todo pensamiento es producto común de la razón humana, por un lado, y del organismo humano, por otro. La oposición entre el polo objetivo y el polo subjetivo, entre el material orgánico de las impresiones y la forma de la razón, es la oposición entre lo real y lo ideal. El ser, como objeto del pensamiento, en cuanto es o puede sernos presente a través de la función orgánica, es lo real. El pensamiento, es decir, el proceso mismo a través del cual el ser se hace interior al ser pensante, es lo ideal. Lo ideal y lo real constituyen la totalidad del ser. El tiempo y el espacio se relacionan entre sí como lo ideal y lo real. El ser ideal es el mismo concepto del tiempo concreto, como el ser real es el concepto del espacio concreto. Como queda dicho, el saber originario debe ser, de algún modo, la unidad de estos polos. Esta unidad es el sentimiento, como autoconciencia inmediata. Schleiermacher considera el sentimiento como identidad del pensar y del querer. Todo pensamiento, considerado como acto, remite a un querer, porque es siempre voluntad de discurso y de comunicación con nosotros. Y todo querer, si es claro y determinado, tiene su fundamento en un pensamiento claro y determinado. Pero la identidad de pensar y querer es un continuo pasar de uno a otro,
y este paso es precisamente la pura autoconciencia inmediata o sentimiento. En cuanto es inmediatez, el sentimiento se distingue del yo, que es autoconciencia refleja. En cuanto a unidad o coherencia y superación de oposiciones, el sentimiento se refiere al ser absoluto, uno y coherente, que es fundamento de todo otro ser. Esta referencia es especialmente clara en el sentimiento religioso, en el cual el fundamento trascendente o ser supremo encuentra a su representación más elevada. El sentimiento religioso es el sentimiento de dependencia de lo finito respecto de lo infinito, de lo condicionado respecto de lo incondicionado. Esto es, del ser escindido y en eterno conflicto respecto del ser uno y perfectamente coherente. El sentimiento religioso es el reflejo del ser. Schleiermacher se aparta de la tesis hegeliana a la que se refiere sin nombrarla, de que la más elevada representación del fundamento trascendente del ser sea la filosofía. Pero, por otra parte, también rechaza la subordinación de la actividad especulativa de la religión. Las dos actividades son complementarias, porque la autoconciencia o sentimiento inmediato no existe nunca por sí, sino que está siempre condicionada por las otras dos funciones del pensar y del querer. La autoconciencia no subsiste nunca en su pureza y, por ello, no realiza nunca la representación pura del fundamento trascendente, ya que es siempre autoconciencia finita, que debe hallar su complemento en las funciones finitas del pensar y del querer. El análisis de la autoconciencia como tal es la doctrina de la fe, pero dada la naturaleza de la autoconciencia, esta doctrina no consigue nunca aislar su fundamento trascendental y cae siempre en el antropomorfismo. En toda doctrina de la fe, sea esta monoteísta o politeísta, domina una inextricable mezcla del fundamento trascendental y de una analogía con la conciencia humana. Este antropomorfismo tiene su fundamento en la conciencia de lo finito, con la cual la autoconciencia está siempre entremezclada. En cuanto a la naturaleza del fundamento trascendente, este tiene un valor doble, un valor real en cuanto es la idea del mundo, es decir, la totalidad del ser, que puede adquirir la forma del concepto, fuerza absoluta y plenitud absoluta de los fenómenos, o la forma de juicio, sujeto absoluto y multiplicidad absoluta de los predicados, y un valor aproximativo y simbólico, en cuanto expresa el mismo fundamento trascendente, si bien nunca adecuadamente sentimiento o autoconciencia. De esto resulta que el fundamento trascendente puede adquirir la forma, sea de la idea de Dios, sea de la idea del mundo. ¿Cuál es la relación entre estas dos ideas? Schleiermacher se resiste a establecer una relación de dependencia, tal como está implícito en el concepto de creación. No existe Dios sin mundo, como no hay mundo sin Dios. Dice, lógicamente, se podría decir que Dios es unidad con exclusión de toda oposición, mientras el mundo es unidad con inclusión de toda oposición. Pero esta fórmula dejaría fuera aquella X por la cual el mundo no puede subsistir sin Dios, ni Dios sin el mundo. En efecto, si Dios tuviese preeminencia sobre el mundo, existiría en él alguna cosa que no condicionaría el mundo. Y si el mundo tuviese preeminencia sobre Dios, poseería algo no condicionado por Dios. La conclusión es que la idea del mundo y la de Dios deben estar siempre en conexión entre sí, y que sólo en esta conexión valen como fundamento trascendente y, por tanto, norma absoluta del saber. La idea del mundo es el terminus ad quem del saber, que aspira a adecuarse a ella en su progreso indefinido. La idea de Dios es el terminus ad quo del pensamiento, que debe reconocer como fundamento de toda realidad temporal y espacial un ser eterno. El fundamento trascendente queda siempre fuera del pensamiento y del ser real, mientras es el acompañamiento y el fundamento trascendente de ambos. No existe, por tanto, otra representación de esta idea fuera de la autoconciencia inmediata. En las dos formas de las funciones del pensamiento no puede nunca ser alcanzada ni como terminus ad quem ni como terminus ad quo. En esta parte trascendente de la dialéctica, Schleiermacher ha querido determinar la primera condición del saber humano, hallándola en un fundamento trascendente que es representado,
en su forma más adecuada, por el sentimiento. Después de un largo rodeo, llega de este modo a la confirmación de la tesis fundamental de los discursos y de los monólogos. Pero esta tesis ha sufrido también una limitación importante. Si el sentimiento religioso o autoconciencia inmediata es la unidad de lo finito y de lo infinito, es unidad, empero, en la forma de lo finito, y no ya en la de lo infinito. La polémica implícita con Hegel le ha conducido, sin duda, a esta limitación. La dialéctica de Schleiermacher no lleva, como la de Hegel, a la disolución de lo finito, sino más bien a la determinación de una representación finita, pero religiosa, de lo infinito. De aquí la definición del sentimiento religioso como sentimiento de dependencia. La parte formal de la dialéctica considera el pensamiento en su devenir, el pensamiento en movimiento, esto es, en cuanto se vale de la idea del mundo y de Dios como principio constructivo del saber. Esta parte de la dialéctica se subdivide en otras dos partes, que son la construcción de un pensamiento en sí y por sí, a través de conceptos y juicios, la combinación de un pensamiento con otros pensamientos a través de la heurística y de la arquitectónica. La heurística es la combinación operada desde el exterior, es decir, la combinación de un pensamiento dado con otros pensamientos dados. La arquitectónica es una combinación desde el interior, esto es, la reducción de una multiplicidad a unidad, la construcción de un orden. Esta segunda parte de la dialéctica de Schleiermacher ha tenido una influencia notable en las investigaciones lógicas y gnoseológicas de los neokantianos.